Ya, disminuye un poco menos, por favor, está muy grande. Ya, ahí nomás. A ver, señores, hoy día vamos a tratarse del tema de lo que es descansos remunerados. Estos descansos remunerados son considerados como la suspensión imperfecta que conocen los empleadores, las empresas. ¿A qué le llaman descansos remunerados? Pues, si bien es cierto, ustedes han escuchado últimamente el término de estos descansos remunerados, por ejemplo, en la suspensión perfecta o suspensión imperfecta. Por eso que ustedes pueden ver válida que en el estado de emergencia se habló mucho de la suspensión perfecta. Le voy a explicar primero ese término para que se lleguen a ubicar y nos podamos entender más rápido, porque es válida esa explicación con respecto al tema de hoy. A ver, cuando se habló de la suspensión perfecta en el estado de emergencia de salud en la cual estamos en el país, se presentó de la siguiente forma, de que los trabajadores, al no poder salir a trabajar porque nos encontramos en cuarentena, al no poder asistir, entonces el empresario solicitó el permiso al Ministerio de Trabajo de poder suspender las labores de la empresa y también suspenderle el pago. Es decir, suspendemos las labores porque no podemos salir a trabajar ni a abrir, están cerrados las empresas, los negocios, y a la vez de suspender las labores, también suspendemos el pago de los trabajadores. Y claro está que por un tiempo determinado, también hay que tener en cuenta que debe ser autorizado por el ministerio, si cumple o no los requisitos. Entonces, no todas las empresas también van a calificar a la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque hay empresas que no han dejado de elaborar. Más aún las empresas de actividades esenciales, como ustedes saben, la de transporte, las empresas financieras, las empresas de salud. Hay empresas que no. Entonces, esas empresas no calificaban para entrar en la autorización de la suspensión perfecta de labores. No se olviden, el concepto de suspensión perfecta es suspender las labores y también suspender el pago. Pero así como tenemos suspensión perfecta, tenemos también la suspensión imperfecta. ¿A qué se refiere suspensión imperfecta? Lo contrario. ¿Qué significa? Que se suspende las labores, pero no se le suspende el sueldo o el pago. Esa es la suspensión imperfecta conocida para las empresas. Repito, ¿cuál es el concepto de suspensión imperfecta? Es cuando se suspende el trabajo, se suspende las labores, pero no se le suspende el pago. O sea, deja de trabajar, pero gana sueldo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos diferencias entre suspensión perfecta y suspensión imperfecta. Espero que entiendan la diferencia, ¿ya? Ahorita la gran mayoría de peruanos están en suspensión perfecta, no trabajan y no ganan. Entonces, ¿cuáles son la suspensión imperfecta? Son tres, como pueden ver ahí en la presentación. Solamente son tres aquellas suspensiones imperfectas aprobadas y controladas por el Estado, por el gobierno. Ahí pueden ver, letra A, tenemos a lo que son los dominicales, que ustedes lo conocen seguramente así, los descansos semanal obligatorio, es decir, a la semana un día para descansar. Ese día que descansas a un día a la semana se considera también como suspensión imperfecta de labores, porque tú el domingo, por ejemplo, que se suele acostumbrar, no laboras, entonces, pero sí ganas, porque te pagan también los días del mes, o si eres parte de salario, te pagan los 7 días. Entonces, al pagarte los 7 días, es que el domingo que tú descansas, sí o sí, aunque no trabajes, ganas. Es un derecho que se ha obtenido, en este caso, para todos los trabajadores. Entonces, el otro
El otro ejemplo de suspensión imperfecta viene a ser los feriados. Los feriados, de la misma forma, como ustedes saben, se deja, se suspende las labores porque es un feriado por fecha establecida, por dispositivo legal, que son pocos, pero hay feriados que establecen el marco de cada país, de fechas nacionales o fechas religiosas, fechas navideñas. Entonces, ese tipo de celebraciones que están aprobadas en dispositivo para un país, en este caso el Perú, no pasan de 15 aproximadamente, por ahí uno más, uno menos, son pocos, pero existen esos feriados, en las cuales también se consideran suspensión imperfecta de labores. ¿Por qué? Porque suspende sus labores de trabajo, pero no se le suspende el pago. ¿Está claro? Ese es el segundo ejemplo. Luego también vamos a hablar de otro descanso remunerado, viene a ser las vacaciones, también conocida como suspensión imperfecta de labores. ¿Por qué suspensión imperfecta? Vuelvo a repetir, porque estamos hablando de que suspende sus labores por un tiempo de 30 días, si le corresponde 30 días, y se le suspende los labores, pero no se le suspende el pago. ¿Está claro? Entonces, como pueden ver, ahí están los tres ejemplos de suspensión imperfecta de labores. Entonces, vamos a hablar uno por uno, en resumen, el día de hoy, para que entiendan qué tiene que ver las normas, a cuál es el grado de descanso. Ahí tenemos el descanso semanal obligatorio, pasamos directamente a hablar la parte normativa. Ahí ustedes pueden ver que siempre les hago recordar que la Constitución defiende y prevalece los derechos de los trabajadores. Y acuérdense, le vuelvo a repetir, memorícese, está dentro del artículo 22 al artículo 29, los artículos que mencionan y defienden los derechos laborales de los trabajadores. Entre el artículo 22 y el artículo 29 de la Constitución del 93. Como pueden ver, acá en la pantalla tenemos el artículo 25, que justamente va a hablar de esos descansos. Los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Como pueden ver, está aprobado y es un derecho constitucional. Imagínense, cuando es un derecho constitucional, no puede mañana aparecer un gobernante o un presidente, suponiendo que el presidente quiera favorecer a la CONFIE o quisiera favorecer a un sector privado y diga, a partir de ahora yo soy presidente y le voy a quitar el derecho de las vacaciones o el derecho del descanso semanal, porque las empresas me lo solicitan. No podría el presidente que esté en turno, podría hacer ese cambio, porque está en la Constitución y no puede modificar la Constitución a menos que entre a modificarse vía Congreso en el caso del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, es más difícil modificar la Constitución. Como ustedes pueden ver, para que un presidente cambie una Constitución, el tratamiento es diferente. Bueno, ¿qué más menciona ahí? Los descansos remunerados se encuentran regulados en el decreto legislativo aprobado en el Congreso 713 y su reglamento, decreto supremo 01292-TR. O sea, tiene, como siempre le menciono, cada beneficio tiene su ley y luego de su ley tiene su reglamento. Como pueden ver ahí, la ley de los descansos remunerados está en el decreto legislativo 713 y su reglamento en el decreto supremo 012-92 trabajo TR. Siguiente presentación, por favor. Acá podemos mencionar que estos descansos remunerados aclaran también lo que ya yo les menciono, que se consideran suspensión imperfecta de la relación laboral. Como ya les mencioné, esto trae una explicación porque ¿por qué se le considera a los descansos remunerados suspensión imperfecta? Porque se suspende las labores, pero no se le suspende el pago. ¿Qué más? Los descansos remunerados no son compensables. Ajá, eso sí es algo a tener en cuenta. Es decir, si tuvieras que descansar el domingo y porque has descansado
el empleador te obligara a que lo recuperes o lo compenses con otro día, eso estaría en contra de la ley. Los descansos, los descansos aprobados, ya sea semanal obligatorio, es decir, los descansos dominicales, si lo podemos así ese ejemplo, se estila que sea el domingo, pero no la ley establece que sea domingo, puede ser un día diferente a la semana. Pero de ser así, que te tocara descansar el domingo, no tiene que ser recuperable ese descanso, ni tampoco tiene que ser compensable con otro día. Por lo tanto, según la norma, los descansos remunerados semanales no deben ser nunca recuperables ni tampoco compensables. Siguiente presentación. Acá podemos ver un ejemplo sencillo gráficamente de cómo se puede determinar el momento o la oportunidad del descanso semanal. Como ustedes sabrán, según la norma, es 24 horas consecutivas. No es que te va a dar 8 horas para que descanses, sino 24 horas, un día completo. ¿Qué significa? Dice la definición que si el trabajador tiene derecho como mínimo 24 horas consecutivas, se tiene que demostrar preferente los domingos o puede ser un día diferente al domingo. Como pueden ver, ahí tenemos tres líneas de ejemplo, donde en la primera fila podemos observar que el trabajador ha descansado el domingo, por eso está pintado de color rojo, es el descanso semanal que le tocó. En el segundo ejemplo, podemos ver que el trabajador ha descansado el día martes, ya no trabajó domingo, pero el día martes le programaron su descanso semanal, así que sí cumple la norma. Y en el tercer ejemplo, podemos ver que al trabajador le tocó descansar el domingo, a pesar que el sábado era feriado. Hay que tener presente que puede ser que suceda de esta forma, si fuera que el sábado es un día no laborable y a ti te toca descansar domingo, pues tendrías esa semana que descansar 2 días, por el día que es feriado calendario y otro el domingo que te toca descansar. Serían 2 días, ¿ya? Serían los ejemplos de cómo se puede representar el descanso semanal obligatorio. Siguiente, por favor. Acá en esta siguiente presentación se evidencia o se trata de explicar el correcto cálculo o las condiciones que tú debes tener en cuenta para poder obtener la remuneración de la jornada diaria de ese día de descanso. Es decir, hay condiciones, no es que se tenga ese derecho sin ningún equivalente, en este caso, a lo que son los días. Por ejemplo, voy a mostrar en ejemplo gráfico. Si tú trabajas semanalmente, te pagan tu salario, pues lógicamente tú tendrías que sacar tu fracción diaria, le he puesto que el sueldo mínimo es 930, pero para fines de ejemplo le estoy poniendo 500 soles. Si 500 soles lo dividimos para sacar el costo diario entre 30, le va a salir 16.60. Cada día ustedes tendrían un equivalente de una jornada ordinaria ganando de 16.60. Entonces, ¿cuál es la condición? Según lo que puedes tú entender, se dice que la remuneración que vas a ganar ese día de descanso equivale al de la jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados durante esa misma semana. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú has trabajado la semana completa, te toca el domingo esa jornada ordinaria 1660 completo. Como pueden ver en el primer ejemplo que ustedes pueden evidenciar, esta persona ha trabajado de lunes a sábado completo, no ha faltado, y el domingo le toca 1660. En el segundo ejemplo, pueden ver que el señor ha faltado el día lunes, no ha ganado, no ha venido a trabajar el día lunes y se puede entender que es una falta injustificada. Entonces, al tener esa falta injustificada, no ha trabajado los 6 días y según la norma,
que lo que tú ganes el domingo va a ser en proporción a los días efectivamente laborados en la semana. O sea, quiere decir que como no has trabajado el día lunes, solamente de 6 has trabajado 5. ¿Cómo llegamos a 14.22? A ver, si yo gano 16.60 mi jornada diaria para el dominical, me tocaría de la misma forma, pero como he faltado, yo dividiría los 16.60 entre 6 y luego lo multiplico por los días trabajados. O si ustedes son más matemáticos, díganme, los 16.60 que yo gano el domingo, lo gano siempre y cuando haya trabajado los días anteriores, pero ¿entre cuánto se divide? ¿Entre 7 o entre 6? ¿Qué dicen ustedes? A ver, para sacar 14.22, le tocó a este señor esos 14.22 soles, es 16.60. ¿Entre cuánto lo dividí? ¿Entre 6 días de la semana o entre 7 días para poder obtener 14.22? A ver, ¿quién me dice ese cálculo? ¿Se divide entre 6 o se divide entre 7 días? A ver, voy a apuntar igual el apellido de las personas que intervienen igual en clase. Profesor, buenas noches, entre 7. ¿Qué tal, Joseph? Sí, muy bien, muy bien. El cálculo viene a ser 2 soles y pico, ¿no? ¿Cuánto cada día gana? Un momento, profesor. Si divides 16.60 entre 7, te sale 2 soles y pico, ¿cuánto? 37. 2 ¿Ah? soles 37. 2 soles 37. 37. Y multiplicas por los 7 días a la semana, ganas 16.60, pero si has faltado un día, le restas, pues, ¿no? Por eso 16.60 menos 2 soles 37 te queda 14.22. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien. Por eso este ejemplo era necesario para poder que ustedes entender que a veces hay trabajadores que no comprenden el cálculo en su boleta, que creen que porque faltan solamente un día, ellos consideran que su jornada diaria solo se debe de contar el costo del día a que han faltado, pero no saben que también su dominical es afectado en su remuneración, porque es una condición y es de acuerdo a ley, señores. O sea, no es un capricho, sino que la ley establece así. Es proporcional de acuerdo a tus días asistidos o efectivamente trabajados. Bueno, espero que se haya entendido ese ejemplo. Seguimos a la siguiente presentación, por favor. En otra presentación podemos evidenciar que el descanso semanal obligatorio también se puede presentar de que el empleador te programe realizar labores en tu día semanal obligatorio. Entonces, ¿qué tipo de beneficios te asisten? Sabemos ya de antemano, como podemos evidenciar, que hay condiciones, ¿sí? Pero ¿cuáles serían las condiciones? Menciona acá que los trabajadores que laboren en su día semanal obligatorio sin sustituirlo por otro, esa sería la condición, sin sustituirlo por otro en la misma semana, tendrán derecho al pago de una retribución correspondiente a una sobretasa del 100%. O sea, como no te han dado descanso en la semana siguiente, lógicamente te corresponde cobrar el doble. ¿Cómo lo pueden ver? En el ejemplo que les pongo en la parte de abajo, tienen en la semana, el domingo que te tocaba descansar, has ido a trabajar, por lo tanto te están pagando la sobretasa del 100%, el doble. Pero ¿por qué te pagan el doble? Porque en la semana siguiente no te programaron tu descanso. Esa es la condición. Por eso cobra el doble. Pero tengan presente qué hubiera sucedido si tú te hacían trabajar el domingo, que ustedes pueden ver, pero al día siguiente, el lunes, te hacen descansar. Ahí sí no habría la obligación de parte de la empresa de pagarte la sobretasa del 100%. Se te paga el derecho del 100% porque no te han programado en la semana siguiente
En este caso el descanso sustituido, que debiste descansar el domingo o el día que te correspondía. No se olviden eso. La condición es que no te hayan sustituido otro día para descansar, ¿ya? Pero si te sustituyen, te dan al día siguiente o a los 2 días, a la siguiente semana, ya no te tendrían que pagar la sobretasa. Tengan presente eso, ¿ya? Eso obviamente es parte de una evaluación futura. Siguiente presentación. Y pasamos a los feriados. El feriado viene a ser el segundo ejemplo de suspensión imperfecta de labores. Acuérdense, suspensión imperfecta, me voy a cansar de decirles que se suspende las labores, pero no se suspende el pago. Entonces, ¿qué pasa con los feriados? Rápidamente vamos a hablar que los feriados le da el derecho de descanso a los trabajadores en aquellas fechas señaladas por ley. Ya les dije que no pasan de 15. Hay dispositivos legales que establecen días de fiestas nacionales, ya sea combate de Angamos, ya sea fiestas patrias, fiestas religiosas, navideñas. La sumatoria de esos feriados legales no superan los 15 días al año, por ahí uno más, uno menos. Tenga presente eso. ¿Qué más? Mientras que hay que ver que hay dos tipos de feriados. Hay otros feriados declarados, feriados largos, que esos sí son recuperables o compensables. No se vayan a confundir porque hay feriados legales con dispositivo legal, de acuerdo a ley, y hay otros feriados que establece el gobierno por semana de turismo o feriados largos para poder incrementar las actividades, y esos feriados por alguna actividad que se haya establecido sí son recuperables, esos sí son recuperables. Ya a ver, entonces pasamos a la siguiente presentación. Acá vemos el ejemplo de los feriados, como pueden ver, no tienen las mismas condiciones del descanso semanal obligatorio, es diferente, ¿no? En el caso, si yo hago un recuerdo del dominical o el descanso semanal obligatorio, yo tengo que, para poder ganar esa fracción de la jornada diaria, tengo que por lo mínimo haber trabajado días efectivamente elaborados y poder ganar la jornada completa del domingo. Pero en el caso del feriado no interesa si tú hayas faltado o hayas tenido faltas injustificadas para que te descuenten el pago del feriado. Esa no aplica acá, no es una condición para el pago de los feriados. Es decir, los trabajadores tienen derecho a percibir por el feriado la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Siguiendo con el ejemplo, de 500 soles, nosotros nos toca el feriado el miércoles 30, entonces cobran 16.60 la fracción de lo que ganan del sueldo dividido entre 30, ¿no? La fracción de 16.60. Pero acuérdense, si tuvieras faltas o hubieras tenido una falta injustificada, tampoco te perjudica ese tipo de remuneración diaria que te corresponde en el feriado, porque no es una condición. Acuérdense, esa condición aplica pero para los dominicales. Siguiente presentación, por favor. Acá también menciona, explicando el ejemplo con respecto a los feriados, que el trabajo realizado en los feriados, ¿qué sucede si en el feriado a mí me hacen trabajar? Como pueden ver, es casi similar el tratamiento que se le da si te hubieran hecho trabajar en el descanso semanal obligatorio. Si en el feriado te toca trabajar, igual se considera que no se ha dado una condición, la misma condición del dominicales, Es decir, si no te han sustituido el descanso del feriado por otro día, también nace la obligación de la empresa de pagarle una sobretasa del 100% al trabajador por hacerlo trabajar, en este caso en el feriado. Como pueden ver, el miércoles era feriado, has trabajado, has ganado el doble. ¿Pero por qué? Porque no te han sustituido ese feriado por otro día. No se olviden, ¿qué hubiera pasado si el feriado era el miércoles, pero a ti te hicieron descansar un día antes o un día después? Entonces no habría problema con el pago doble del 100% de la sobretasa, porque te dieron tu feriado un día después, te han sustituido ese día por otro. Ya eso hay que tener presente. Quiero mencionar también que se puede presentar un caso de que fuera feriado
y también el día que fuera feriado también es dominical. Puede suceder, ha sucedido casos que justo el feriado cayó el domingo y justo ese domingo se encontró con tu dominical, tu feriado, y te llamaron a trabajar ese día. Entonces ese día estarías ganando una, no una jornada sobre tasa del 100%, sino estarías ganando el doble, sino el triple, porque te pagarían uno por tu labor realizada, otro te pagarían por tu dominical, que sí o sí te corresponde, y otro por el feriado que no has descansado y no te lo han sustituido por otro día. La condición, no se olviden, siempre y cuando no te han sustituido por otro día para que descanses. Muy bien. Siguiente. Y estamos ya en el tercer ejemplo de suspensión imperfecta de labores. Y el último ya, vacaciones. Vacaciones es el ejemplo tal cual que algunas empresas que ahorita existen regímenes laborales especiales distintas. Hay empresas que del régimen general que te dan tus 30 días de vacaciones. Hay otras empresas que se puede ser las pymes, la pequeña empresa que te puede dar 15 días, el 50%, y quizás las microempresas que no te da ese beneficio. Entonces, habría que analizar este tipo de situaciones de acuerdo al tipo de empresa en la cual estás laborando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo de que estás en el régimen general y 30 días, vamos a aplicar estas definiciones. La vacación, para empezar, no es un principio, un beneficio económico, sino más bien es un beneficio de salud, de descanso físico y mental. Es decir, tú no vas a ganar el doble, no te van a pagar más, no es que vacaciones es que recibes un sueldo más, como quizás fuera la gratificación. Si te toca gratificaciones, sí te va a tocar un sueldo más, es un beneficio económico, pero las vacaciones no es un beneficio económico, las vacaciones es un beneficio de salud, de descanso mental para, en este caso, el cuerpo del trabajador pueda anualmente, una vez al año, optar humanamente a descansar física y mentalmente. No es un beneficio económico, sí o sí, tiene que ver con un beneficio de salud. Acuérdese, es un beneficio de salud. Listo, siguiente presentación. Acá podemos ver un ejemplo gráfico donde de enero a diciembre te puede tocar un mes, ahí lo he pintado de color verde, no presta servicios, pero igual le pagan. Ese es un ejemplo tan práctico como para explicarle que esa es la suspensión imperfecta. No presta servicios, pero igual le pagan su sueldo. Es ejemplo de suspensión imperfecta. Siguiente, por favor. Acá, en este siguiente presentación, se le muestra siempre la interrogante que tiene cada trabajador, a veces porque el empleador, cuando me refiero al empleador es que hay empresas quizás que no tengan los conocimientos necesarios porque son empresarios jóvenes, nuevos, que están empezando en el mercado y interpretan la norma de una forma equivocada. ¿De qué forma? Que si bien es cierto, la teoría dice que el trabajador tiene derecho a 30 días de calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Entonces, cuando el empleador dice por cada año completo de servicios, o sea, por ratos piensan también los empresarios que te van a tener que ver trabajar un año completo, es decir, los 365 días al año. Porque la norma dice así, que por cada año completo de servicios trabajados. Entonces, menciona, y algunos empleadores nuevos interpretan que debes trabajar todos los días, sin ningún día haber injustificadamente faltado. Es decir, ¿qué pasa si un trabajador se ausentó por motivo A, B o C? Entonces, como ha faltado injustificadamente, no le corresponde en la fecha que debe salir porque tiene 10 o tiene 20 o tiene 15 faltas o una semana o dos. Entonces, el punto es cuántos días
necesariamente debes trabajar para tener el derecho a tu goce de tus vacaciones. Porque no es justo que quizás el empleador te diga que tú tienes que trabajar sí o sí 365 días, sin faltar un día. Entonces, para eso, para que no se interprete mal, en este caso teniendo en cuenta que hay trabajadores que trabajan 6 días a la semana, también hay trabajadores que trabajan 5 días a la semana y otros que trabajan un día sí, un día no, no le vas a exigir que trabaje 365 días para recién darle vacaciones. Son situaciones diferentes y por eso es que las autoridades ha sacado una norma donde saca el cumplimiento de un récord, es decir, cuánto debe haber de cumplimiento de récord por trabajador mínimo para poder tener el derecho de vacaciones al año. O sea, cuánto es los mínimos de días que tienes que haber trabajado para que tengas el derecho, es decir, si hubieras faltado 5 días, ¿te toca o no te toca las vacaciones completas? Y si yo he tenido 20 días de faltas al año, ¿me toca o no me toca? Entonces, para poder ver eso y no interpretar mal, hay un dispositivo establecido por ley que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Siguiente, por favor. Y ahí está el récord de cumplimiento para las vacaciones. Como pueden ver ahí, son 3, lo que establece la norma, lo que las empresas deben respetar. No importa que tú hayas faltado una cantidad de días, siempre y cuando no pases lo establecido en el récord que establece el Estado. ¿Qué dice el Estado? Para aquellos trabajadores que trabajen 6 días a la semana, mínimo tienen que haber demostrado un servicio de trabajo de 265 días al año, 265 al año. Mientras que los trabajadores que trabajan 5 días a la semana, es decir, de lunes a viernes, pues a ellos le vas a exigir como mínimo de trabajar al año 210 días. O sea, pueden faltar 1 o 2 días, ¿le toca o no le toca? Sí le toca. Son trabajadores de 5 días a la semana, se le tiene que medir su cumplimiento en función a 210 días. Con un mínimo haber trabajado 210 días al año, le corresponde sus vacaciones completas. ¿Qué sucede para los trabajadores que trabajan un día sí, un día no? A veces 3 días a la semana o 4 días a la semana. A ellos se le puede medir de diferente forma. Es decir, solamente se le acepta que hayan tenido 10 faltas al año, ¿no? Y con 10 faltas al año ellos tienen derecho también a su récord vacacional. Es decir, si superara quizás ese monto, se le podría postergar sus vacaciones de acuerdo a los días que han sobrepasado, ¿no? Pero si tiene 5 días de falta al año, ese trabajador de jornada de un día sí, un día no, o sea, trabajador intermitente, ese trabajador, si tiene 5 días a la semana, no habría, perdón, 5 faltas al año, no habría ni un problema, le corresponde sus vacaciones completas. Siguiente presentación. Acá vamos a hablar de lo que son las vacaciones, mencionando que, si bien es cierto, se tiene que establecer la oportunidad en el momento. El año vacacional de los trabajadores normalmente coincide con la fecha en la cual ingresó. Si yo ingresé el 1 de enero del año 2020, entonces me toca mis vacaciones el 1 de enero del año 2021. Siempre coincide. Es la forma de cómo se debe considerar donde nace tu derecho para poder determinar la obligación de darle sus vacaciones a los trabajadores. Siguiente presentación. Y acá se va a mencionar a qué se le puede considerar días efectivamente elaborados. Como yo les acabo de mencionar, si son trabajadores que trabajan 6 días a la semana, tienen como mínimo haber cumplido al año 265 días efectivamente elaborados para tener el derecho a sus vacaciones. Repito, si eres un trabajador que trabaja 6 días a la semana, para que tengas derecho a tus vacaciones, tienes que por lo mínimo
haber trabajado 265 días al año. Si has faltado algunos días, tendrás que calcular que no sobrepases el monto de 265 días efectivamente laborados. Ya, entonces, de ahí podemos basar a qué le podemos considerar día efectivamente elaborado. Según los cálculos, el día efectivamente elaborado se considera cuando la jornada mínima de horas es de 4. Es decir, si tú vas 4 horas diarias, se considera cada jornada un día efectivamente elaborado. Ahora, si trabajaras menos de 4, es decir, 3, 2, si vas diariamente por 3 o 2, no se consideraría un día efectivamente elaborado, porque para considerarlo tiene que ser como mínimo 4 horas. ¿Qué más? Los días de descanso, ya sea el número de horas laborado, es decir, si bien es cierto, tienes una jornada cumplida en un día de descanso cualquiera, lógicamente tendrías que tener en cuenta si es un descanso médico o un descanso que te corresponde, supongamos que sea también un descanso semanal obligatorio, los domingos, también se considera los domingos días efectivamente laborados, también entran al cálculo y al conteo. Las horas de trabajo sobre tiempo, siempre y cuando que pasen las 4 horas, eso sí tenga presente. Si ustedes trabajan en algún momento más de 4 horas en un día, esas horas de sobretiempo, por pasar las 4 horas, ya se considera también otro día efectivamente elaborado. Siguiente, por favor. Seguimos con respecto a los días efectivamente elaborados. Esto es lógico de entender, que pueden ver en la pantalla. También se consideran los días efectivamente elaborados, los descansos médicos, ya sea por enfermedad, por accidente, enfermedad profesional, siempre y cuando no superen los 60 días al año. También los descansos de pre y postnatal también se consideran días efectivamente elaborados. Los permisos sindicales, ya sea por convenio colectivo, es decir, a veces suele suceder que los sindicatos ya han ganado ese derecho de darle descansos o permisos a sus trabajadores, ya sea capacitaciones, y esos días no están presentes, pero es un permiso sindical. Por lo tanto, también se considera día efectivamente elaborado. Siguiente. Siguiente. ¿Qué más? Días efectivamente elaborados. Las inasistencias que tengan por convenio que sea autorizadas por ley. Es decir, acuérdense que si bien es cierto, el sindicato puede haber establecido unilateralmente o bilateralmente con el empleador una decisión de que en tal fecha, ya sea por aniversario de la empresa, o ya sea por el Día del Trabajador, o quizás por el tema del servicio, si es una empresa minera o agrícola, puede que hayan llegado a un acuerdo con el sindicato y esa inasistencia por la actividad que se ha firmado se puede considerar como un día efectivamente elaborado porque es autorizado. ¿Qué más? El periodo vacacional también es lógico, si tú le tomas un mes de vacaciones, esos 30 días también se consideran días efectivamente elaborados. Los días de huelga también, que son siempre y cuando los días hayan sido procedentes y sean autorizadas. No, por si acaso, confundan con huelgas ilegales que no han sido debidamente tramitadas o debidamente regularizadas. Tiene que ser huelga debidamente autorizada y declarada legal. Declarada improcedente no calificaría. Eso hay que tener presente, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá menciona la oportunidad del descanso. Normalmente el descanso se le da a los trabajadores cuando le nace el derecho, es a partir del año siguiente. Acá quisiera que tengan presente algo que un trabajador quizás no lo ha visto, es que el primer año, cuando tú ingresas a trabajar como nuevo a una empresa, el primer año es el año que más trabajas, es decir, porque tú para que tengas derecho a descanso vacacional, tienes que haber trabajado 12 meses y prácticamente en el año siguiente recién vas a trabajar 11.
Es decir, el primer año es el año que más trabajas. Vas a trabajar 12 meses del año y en el año siguiente te corresponde descansar tus vacaciones. Por lo tanto, en el año siguiente, en tu segundo año en la empresa, recién vas a trabajar 11 meses y un mes de vacaciones. Y así, de ahí para adelante, el siguiente año otra vez te corresponde trabajar 11 meses en tu tercer año y un mes de vacaciones. El cuarto año igual, 11 meses trabajas y un mes de vacaciones. O sea, solo el primer año es en el cual te toca trabajar 2 meses de corrido. Ahora, también cabe mencionar acá, según la presentación, la oportunidad del descanso vacacional deberá ser fijada por las partes según acuerdo. Hay que tener en cuenta que el momento de cuándo tomar las vacaciones debe ser a solicitud del trabajador y previo acuerdo con el empleador, sin el ánimo de perjudicarse ninguna de las partes. Es siempre por costumbre de coordinar con el empleador para no perjudicar las labores o la operatividad de la empresa. Siempre hay que hacer la solicitud por anticipado y sacar la firma de autorización del empleador. Se programan cada vacaciones, se deben ser programadas con anticipación. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de la remuneración de las vacaciones, ¿cuánto de sueldo debe cobrar el trabajador? Le toca sus vacaciones, si le corresponde por un año, ¿cómo le calculamos su sueldo? Muchas personas preguntan si voy a agarrar todos los sueldos que ha cobrado en el año, lo sumo, luego lo divido entre 12 y me sale su remuneración. Será de esa forma. Más aún sabiendo que tengo trabajadores que han sufrido aumento de sueldo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que si eres un trabajador con sueldo fijo, es decir, un sueldo establecido en un contrato, por lo tanto, y has trabajado durante el año cobrando 1.000, los 11 meses has cobrado 1.000, y el último mes, antes de salir de vacaciones, te suben a 1.500, la norma establece que tu último sueldo percibido será la remuneración computable de tus vacaciones. Es decir, no importa si solamente un mes has cobrado un aumento de 1.500, porque la norma establece que de vacaciones te tocará el último sueldo percibido. Ese es en el caso de un trabajador con sueldo fijo. ¿Y qué sucederá si tenemos trabajadores de sueldo variables, ¿no? Imprecisos, como pueden ser los vendedores, los comisionistas? ¿Cómo le tocará a ellos su sueldo en vacaciones? Pues en ese caso sí va a ser de una forma proporcional al cálculo en un doceavo, es decir, sumamos todos los sueldos ganados, sueldos imprecisos ganados en un año, lo sumamos y lo dividimos en un doceavo, y ese doceavo es aquel que le va a tener que tocar como remuneración computable. Siguiente presentación. Las alternativas en este caso, para las vacaciones, la primera opción que tiene toda alternativa a un trabajador es la de gozar los 30 días naturales y descansar físicamente. Pero otra alternativa también es vender, y se presenta muy seguido de acuerdo a las necesidades, es siempre y cuando sea de una forma voluntaria, que el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo y hay un límite de poder vender las vacaciones solamente el 50%. Como máximo sería en este caso 15 días. 15 días pueden ser negociadas y pueden ser vendidas, pero es un tope máximo. El trabajador no puede renunciar y tampoco podría vender el 100% de sus vacaciones, porque de hacerlo, al momento de la fiscalización de parte del ministerio, la empresa sería susceptible de una infracción laboral por haber incumplido la norma, porque se sobreentiende que un trabajador no puede renunciar a su beneficio del descanso físico y mental. Es decir, por el ánimo de poder vender sus vacaciones y tener un ingreso, estaría infringiendo la norma.
Solamente pueden comprarle el 50%. Siguiente, por favor. Esta alternativa de las fracciones de las vacaciones se ha salido recién hace muy poco, donde actualmente había un desorden al tomar las vacaciones. Muchos trabajadores faltaban a su trabajo un día o dos y con el ánimo de que no les descuenten sus días de falta, pasaban sus inasistencias injustificadas como vacaciones. Y va a depender voluntariamente del empleador considerar sus faltas como vacaciones, mediante documento, mediante solicitud, todo vía regularizado. Pero para poder evitar el desorden, la norma salió que debe ser fraccionada las vacaciones en función a mínimo 7 días de vacaciones, es decir, para no aceptar que haya vacaciones de un día o haya vacaciones de 2 días, tienen que ser como mínimo 7 días continuos, porque si lo vemos del otro lado, ¿qué pasaría si algún día un empleador haciendo facultad al abuso de autoridad te comienza a dar tus vacaciones los días viernes a domingo, 3 días, viernes, sábado y domingo? Te estaría perjudicando tus vacaciones viernes, sábado y domingo porque son días de descanso semanal obligatorio. Entonces, es recomendable en ese lado, para no perjudicar al trabajador, que no se autoriza o no es legal darle vacaciones en fracciones menores a 7 días continuos. Ese es un punto a favor de los trabajadores. Claro está que se perjudican las personas que han faltado y querían justificar sus faltas con vacaciones de un día o 2 días, ¿no? Pero ya saben, la norma establece mínimo 7 días continuos de vacaciones. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen una situación distinta, que no han trabajado en todo el año? Sí, hay trabajadores que, por ejemplo, los contratan en campaña, ¿no? Hay trabajadores que trabajan, por ejemplo, en campaña, como aquellos vendedores quizás que trabajan en fiestas navideñas, fiestas patrias, Día de la Madre, y así puede ser que al año han trabajado 8 meses y 4 meses no. Entonces, para esas personas que han trabajado del año solo 8 y 4 meses han descansado, ¿cómo le tocaría el cálculo? ¿Le va a tocar las vacaciones completas o solamente la mitad o no le corresponde? Entonces, la norma establece, en los casos de esos trabajadores discontinuos y de temporada, porque son contratados por temporada nada más, cuya duración fuera inferior a un año, es decir, el ejemplo que le pongo, 8 meses, y no menor a un mes, el trabajador percibirá un doceavo de la remuneración vacacional por cada mes completo de la labor efectiva. Es decir, yo tendría que agarrar los sueldos que ha recibido en esos 8 meses, el sueldo que recibe, lo divido entre 12 y luego lo multiplico por los meses completos trabajados. Es decir, si son 8 meses, multiplico por 8. Es decir, no se olviden, si el señor gana 2,000 soles, lo divido entre 12 y luego lo multiplico por 8 meses trabajados y eso es lo que le saldría como vacaciones para poder pagarle en ese descanso. Siguiente presentación. Acá podemos mencionar un gráfico del récord. ¿Cuándo empieza tu derecho a descansar? Como puedes observar, acá tienes 3 años. Puedes evidenciar el récord del 2003 al 2004. En el otro segundo gráfico tienes del 2004 2005 y luego en el último tienes el gráfico del 2005 a 2006. Como pueden evidenciar, en el primer año no te toca vacaciones, solamente generas récord de días trabajados. Repito, en el primer año generas tu récord, tienes que haber trabajado un año para que te toque en el siguiente. ¿Cuándo nace tu derecho a tomar tus vacaciones? En el segundo año de trabajo. A partir de 2004-2005, como puedes ver, ya te toca vacaciones, puede ser al inicio o puede ser un mes
no es precisamente puede ser y bien empieza tu derecho, puede ser de acuerdo a una fecha establecida con el empleador. Y en el tercer año también te toca tus vacaciones y también puede ser a mitad de año o casi finalizando. No habría ningún problema porque tienes para tomar tus vacaciones en el tiempo que dure el siguiente año. Es decir, se pasó ahí. Tienes para tomar tus vacaciones en el tiempo del récord que dure, en este caso, el periodo del año. Es decir, como pueden ver en el gráfico que estábamos observando, que su compañero ahorita lo está colocando, en el primer año no te tocaba derecho de récord de vacaciones, pero en el segundo año ya nace la obligación la empresa de programarte tus vacaciones, pero no necesariamente tiene que ser si yo, mi derecho nace el 26, como pueden ver ahí, 26 de agosto del 2004, ya tiene que ser ese día exactamente. Puedes programarlo al inicio o al final. La cosa es que tomes o uses tus vacaciones en ese tiempo, en ese lapso, de agosto del 2004 a agosto de 2005. En ese lapso tienes que tomar. De no tomarlo en ese año ya estaría la empresa infringiendo una norma. Como pueden ver en el tercer año también igual, como ya tienes un récord del segundo año, tu derecho nace en el siguiente, sería del 2005 al 2006, siempre con requisito de haber laborado en el año anterior. Siguiente presentación. Acá podríamos observar el ejemplo de la triple vacacional. Ustedes ya habrán escuchado de lo que es la triple vacacional. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo mi récord? He trabajado mi récord de días laborados, mi récord vacacional es del 26 del 8 del 2004 al agosto del 2005 y ya trabajé mi año. Tengo derecho, tengo derecho al uso de mi descanso vacacional a partir del 26 de agosto del 2005 hasta agosto del 2006. Pero ¿qué sucede si el empleador no me ha dado las facilidades? Ahí se he colocado, dice, no hizo uso su descanso vacacional. Es decir, el empleador no le dio días de descanso en el siguiente año que le correspondía. Entonces ahí ya nace una, una indemnización a favor del trabajador por no haber descansado. Se le tiene que dar la triple vacacional y eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver la sanción de no haberle dado sus vacaciones en el año o en el periodo que le correspondía usarlo. Uno, triple vacacionales, le vas a pagar por su mes trabajado, que debió salir de vacaciones, pero como no le has dado la facilidad de la empresa, lo ha hecho trabajar, así que le tiene que pagar su sueldo por el mes trabajado. Luego le da un sueldo por el descanso físico no gozado, es decir, le da un sueldo por sus vacaciones. Uno, primero el sueldo por el mes trabajado. Dos, el sueldo por sus vacaciones que no le dio. Y tres, la indemnización. Ese es un concepto, ya no se habla de remuneración, sino una indemnización por el descanso físico adquirido y no gozado. O sea, son tres. Por eso muchas empresas saben que evitan que un trabajador suela no tomar sus vacaciones, y es más aún, si un trabajador no quiere, la empresa sí o sí, obligatoriamente, el trabajador tiene que salir de vacaciones, porque si no, en caso contrario, el trabajador quisiera quizás obtener esta triple vacacional. Hay trabajadores que sí se ha evidenciado que hacen lo posible para no salir de vacaciones y luego reclamar la triple vacacional. Así que por el lado del trabajador y por el lado del empleador tienen que ver la forma de evitar pagar esa triple vacacional. Siguiente presentación. Acá podemos mencionar una jurisprudencia, ¿eh? Con respecto a la triple vacacional cuando no le dieron o no le dieron en este caso gozar sus vacaciones en el periodo que le corresponde. ¿Qué pasaba más o menos en el año 98 el criterio del juez especialista en laboral y qué cambió a partir del 2003? Imagínense, acá hay una jurisprudencia, dice, no se generará el pago de las vacaciones
en caso el trabajador haga efectivo de su descanso físico, incluso con posterioridad al año en que debió gozar. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que la empresa ya se libera, en este caso, del pago de una indemnización por las vacaciones que no le dio, porque posteriormente, en un año que no le correspondía, gozó de sus vacaciones. O sea, le dio sus vacaciones no al año siguiente, sino al tercer año, le dio, pero sí le dio. Por lo tanto, se libera. Eso era más o menos en el año 98, el criterio judicial. Ahora, recientemente, del 2003 para arriba, el criterio judicial cambió. ¿Qué dice? El empleador no se liberará del pago de la indemnización aun cuando otorgue el descanso físico de forma posterior al plazo fijado por ley. O sea, si a ti te debió tocar en el segundo año tu descanso y no te dio tu descanso, pero te programa tus vacaciones no en el segundo año, sino en el tercer año, no se libera de la indemnización. Sí o sí te tiene que pagar la indemnización por haber interrumpido tu descanso físico no gozado. Siguiente. Acá es algo que ya les había mencionado, existen regímenes especiales laborales, como saben que el régimen general es el que paga 30 días de vacaciones, MIPE te da 15 días, el 50%, trabajador del hogar también 15, aunque con él la norma que se ha aprobado hace poco por el gobierno, habríamos que ver que se ha actualizado, pero sí, los trabajadores del hogar también tenían derecho a 15 días, a menos que se haya modificado con esta norma, habría que revisarla. Hace unos días se ha modificado, se ha aprobado la ley de los trabajadores del hogar. La jornada parcial, las personas que trabajan menos de 4 horas no tienen derecho a vacaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ya viene el tema de las preguntas con respecto al tema. Caballero Miranda, no sé si ya puede detener la grabación.